Buenos días para todas, todos. Estamos en la clase de marco legal en materia electoral y hoy quiero ocuparme de todo lo que, como habíamos adelantado en la clase de ayer, todo lo que tiene que ver con omisiones, falencias y anacronismos que todavía persisten en la normativa electoral nacional. Ayer, como habíamos visto, eh, di- hicimos un recuento, un análisis somero de todo lo que se vino introduciendo, todos los ajustes que se vinieron realizando en los últimos años respecto a ciertas disposiciones del Código Electoral y de la Ley 635, que son los principales cuerpos normativos, conjuntamente con la Constitución Nacional, que hacen al tema electoral. Es decir, en todo este tiempo, desde 1995 hasta este tiempo, son 28 años, 27 años, eh, tuvimos algunas pocas modificaciones a la ley 635, bastante, muchas, varias, a lo largo de estos años al Código Electoral, que es la disposición más empleada, más tenida en cuenta, y una a la Constitución Nacional, que fue el artículo 120, que se hizo a través de un referéndum. A pesar de todo ese mediano esfuerzo, porque no, tampoco le puedo catalogar como un gran esfuerzo, porque hay todavía cosas importantes por modificar, persiste la situación de cuestiones que deben revisarse y es lo que quiero hoy compartir con ustedes. Dos precisiones antes de avanzar. El fenómeno electoral es así nomás. Si ustedes analizan el caso mexicano, que está a la vanguardia en muchas cuestiones de innovación legal y que a cada tanto tienen un desenvolvimiento mucho más activo que nosotros en revisar su legislación y en mejorarla, en cambiarla. Hacen 3, 4 cambios o tal vez más por año. Aún así, el fenómeno electoral siempre es cambiante. Siempre está requiriendo modificaciones, todas ellas de cara a hacer mucho más comprensible el sistema electoral, mucho más accesible al ciudadano medio. Y consecuentemente nunca vamos a poder decir estamos satisfechos con la legislación electoral que tenemos. Siempre habrá cosas por modificar y ese va a ser el norte que uno tiene que asumir. Por eso yo les cuento por experiencia propia, tan difícil tomar el desafío de escribir en materia electoral, lanzar un libro, sin que eso signifique que mañana pueda estar desactualizado todo lo que se ha escrito. Porque estamos diciendo, es tan cambiante la legislación, tan cambiante el fenómeno electoral, siempre hay materias que se requieren de modificación para hacerlo más participativo, más transparente, más inclusivo, que obligan a modificar lo ya legislado. Bueno, y en otro orden de cosas, como lo segundo que quería señalar, eh, porque esto muy poca gente lo dice, en la justicia electoral se ha conformado ya en el año 2014 una comisión encargada de la reforma y estudio de las legislaciones electorales. En ese sentido, nosotros hemos conformado esa comisión, hemos integrado un grupo de trabajo, el cual elevó ese año, en la legislatura del 2014, ya un proyecto de ley de modificación de ambas legislaciones, tanto la ley 635 como el Código Electoral, un proyecto integral. Un proyecto integral con que pretendía modificaciones importantes, medianas y de poca importancia, pero todas ellas de suerte a que se encare el desafío de hacerlo de manera conjunta, tratando así de arreglar, vamos a emplear ese término un poco,
de un tirón todo lo que era, lo que nosotros identificamos como cuestiones deficientes en su regulación o omisiones importantes que se requerían en su previsión. 2014 a este tiempo, no se aprobó eso, nunca se trató ese proyecto que envió la justicia electoral, pero bueno, algunos legisladores se han basado en lo que ahí nosotros colocamos para ir proponiendo alternativas de modificación de ciertas cuestiones. Algunas se aprobaron, otras no, y bueno. Hoy así tenemos, por ejemplo, ya hemos comentado, se quitó definitivamente, y esto no solamente por la recomendación que nosotros hicimos, sino por la recomendación que hizo la Unión Europea y la OEA sobre el artículo 91 de quitar de ahí a los sordomudos que no saben darse a entender por escrito y a los prevenidos de la libertad, porque ambos casos vulneran disposiciones constitucionales. En el primer caso, no hay un criterio de los sordomudos, estoy hablando, no hay un criterio uniforme y objetivo de por qué a esa gente se le venía excluyendo en su condición de votante. Reitero yo lo que vimos ayer, los sordomudos que no saben darse a entender por escrito estaban incluidos dentro del artículo 91 como personas que no son electores, sin una justificación objetiva de por qué se le niega este derecho. Cuando sabemos que hoy día la gente que está en esta situación, o sea, de hecho, el término sordo, mudo, que no sabrás entender por escrito, lo ya es un término despectivo que hoy toda norma, toda ley recomienda no incurrir en eso. Así que las personas con capacidades diferentes, que tienen dificultades de comunicación como esto, todas esas dificultades están suplidas ya por lenguaje de señas o por cualquier otro remedio que en modo alguno los deja ya incomunicados. Consecuentemente, si esta es la realidad, no hay una justificación de por qué ellos se les debería denegar el sagrado derecho de participación ciudadana. Así que eso fue subsanado el año pasado y, y bueno, ya está a partir de ahora corregida esa situación. Muy bien. Ahora, y respecto a los prevenidos de libertad, o sea, la gente que tiene prisión preventiva, tampoco hay una causal de por qué se le quitaría este sagrado derecho a gente que no tiene condena. O sea, el que no tiene condena goza de la presunción de inocencia. Si esto es así, entonces ¿por qué se le debería excluir el derecho del voto? Bueno, recomendaciones como esa y sobre otros muchos artículos ya la hicimos nosotros en el 2014 con muchas otras recomendaciones, estoy diciendo, un proyecto de reforma integral de ambos cuerpos normativos, y bueno, algunas de ellas fueron recogidas por ciertos legisladores, fueron presentadas por proyectos autónomos de ley, y algunas de ellas hoy son ley, o sea, hoy fueron incorporadas como modificación al Código Electoral. Sobre las que persisten, entonces, es lo que nos ocupa hoy. Bien. Vamos a ver entonces si hay un mensaje. Muy bien. Si no se trató el proyecto, estará en el archivo. Sí, está en el archivo. Eh, Nosotros le entregamos, recuerdo que cuando eso era presidente de a la Cámara de Diputados, entregamos nosotros el proyecto. A la sazón presidente era Blas Llano, me acuerdo. Recibió, se comprometió, pero nunca recibió un tratamiento integral como nosotros solicitamos. O sea, de tratar el proyecto integral con todas las modificaciones. Y bueno, continuamos nosotros siempre trabajando en esa tesitura. Como ya señalé, hay siempre aspectos que continúan siendo insatisfactorios para un buen despliegue de la justicia electoral, y no descartamos volver a insistir en eso. O sea, reitero, hay cosas que ya inspiraban ese proyecto que quedó ahí en el archivo, pero que aparentemente eh, sirvió de inspiración a algún grupo de legisladores para proponer modificaciones que felizmente hoy pues, se convirtieron en ley, y nosotros como justicia electoral no nos enojamos por eso,
Al contrario, estamos contentos de que hoy se incorporen leyes que en definitiva saneen la mecánica de la administración electoral, pero queremos que se haga un tratamiento integral lo más que se pueda, que no haya una suerte de leyes dispersas como es la situación hoy día. Ayer nomás creo que en el recuento que hicimos del Código Electoral, hemos explicado alrededor de 20 y tantas más leyes que fueron presentadas a lo largo de todos estos años. Imagínense la dispersión de la legislación que hay. En verdad que eso es difícil no solamente al momento de tomar noticia de qué es lo que se modificó en definitiva. Porque estoy seguro que muchos de ustedes, a pesar de que algunos estarán muy vinculados al tema electoral, porque es una cuestión que laboral misma, estoy seguro que no estaban enterados de muchas disposiciones que ayer fueron compartidas. Que me permití yo compartir con ustedes sobre lo último que fue modificado. Por ejemplo, el tema del plazo de la propaganda electoral. O el tema de, a ver qué me preguntaban ayer, de que el votante extranjero que reside en la frontera, si está inscrito en Argentina o en Brasil como votante, ya no puede votar acá, por ejemplo, que es una incorporación al Código Electoral del 2018. O de que hoy día está una ley del año pasado que establece que hay inscripción automática de ciudadanos residentes en el extranjero y que hay una oficina encargada de la confección y depuración del registro de electores residentes en el exterior. O sea, cosas como esas, que hoy día están reguladas por ley y son de cumplimiento obligatorio, tanto para la justicia electoral como para los particulares. Bueno, como siempre nuestro proceder es cronológico, quiero comenzar entonces a ver qué quedó pendiente en la ley 635 por modificar. Algunas cuestiones vinculan un poco a la cuestión procesal, a la cuestión forense, o sea, al trámite de cómo litigar ante la justicia electoral. Así que los que no son abogados a lo mejor tendrán alguna dificultad, pero trataremos de hacerlo lo más accesible posible. Bueno, vamos entonces adelante. Ahí está, comenzamos con la justicia electoral, con la ley 635. En cuanto refiere a las funciones del TSJE, habíamos hablado que el artículo 6 de la ley 635 enumera cuáles son las funciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahí la principal deficiencia que encontramos es de que habla de atribuciones que podrían entenderse como de competencia originaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es, por ejemplo, el artículo 15, inciso I. Acá dice agregar que el juzgamiento de las cuestiones y litigios internos, que es una atribución que dice, voy a leer para que se comprenda mejor, artículo 6, reitero, de la ley 635. Vamos a la ley 635, entonces, que son muchísimas las funciones del TSJE. Y dice, resolver los recursos, entender regulaciones. Bueno, inciso F dice, juzgar de conformidad con el artículo 3, inciso E y 38 de esta ley, las cuestiones y litigios internos de carácter nacional de los partidos, movimientos políticos y alianzas. De acuerdo con esta disposición, podría interpretarse que juzgar quiere decir que la demanda para este juzgamiento se tiene que presentar directamente ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y en realidad, el Tribunal de Justicia Electoral es un órgano de alzada, entiende cualquier controversia de este tipo en grado de apelación. ¿Por qué? Porque es una atribución que en realidad está conferida de manera originaria a los tribunales electorales de las jurisdicciones del país. Es lo que surge del inciso I del artículo 15, que dice, juzgar en única instancia nomás dice, que es otra cuestión que hay que arreglar,
cuestiones y litigios de carácter local y departamental de los partidos y movimientos políticos. O sea, hay doble competencia para una misma materia. Y eso no puede ser. Esto se tiene que arreglar. Y la recomendación nuestra es de que se consigne en lo que respecta a las funciones del TSJE, de que esa intervención en cuestiones de litigio de los partidos y movimientos políticos y alianzas tiene que ser en grado de apelación, porque ya está reconocida como facultad originaria al TS, perdón, a los tribunales electorales. Y eso es congruente con el principio garantizado por las convenciones internacionales, puntualmente estoy hablando del Pacto de San José de Costa Rica, el principio de doble instancia. O sea, cada justiciable, cada persona que recurre a la justicia ordinaria, estamos hablando de todo tipo de fuero civil, penal, laboral, electoral también, tiene el derecho a que la decisión que se tome por un órgano de justicia pueda ser revisada por un órgano superior para un mejor control de la justicialidad. Y ese es una garantía, es un derecho que está reconocido está declarado por un cuerpo internacional, y el país, en nuestro caso Paraguay, ratificó debidamente este pacto de San José de Costa Rica, el artículo 8. Consecuentemente, eso significa que el principio de doble instancia, que está reconocido por esta disposición internacional, también integra el plexo normativo nacional. Y de acuerdo al artículo 37 de la Constitución Nacional, el orden de prelación enunciado es la Constitución primero, los tratados internacionales en segundo lugar y las leyes nacionales en tercer lugar. Y si nuestra ley 635 habla de un principio de extender en única instancia, significa que eso está de manera contraria al principio de la instancia. O sea, eso no puede ser, y de hecho los tribunales electorales ya mantienen un criterio a ese respecto que vamos a desarrollar enseguida. Bueno, entonces acá la recomendación precisa, el inciso F tiene que ser en grado de apelación, tiene que decir que es en grado de apelación. De hecho, eso ya se desprende luego del inciso C, que dice entender en los recursos de apelación, nulidad y queja por apelación denegada o retardo interpuesto en contra de la decisión de los tribunales electorales. Ahí nomás luego ya entra el tema, porque habla de manera general. Entonces, hay dos canales recomendados acá. O se le agrega al inciso F que el entendimiento en cuestión de litigio en grado de apelación, o se suprime, y suprimiendo esto ya igual queda implícito, de acuerdo a lo que dice el inciso C, de que tiene que entender en cuestiones de litigios en grado de apelación. Bueno, otra cuestión que hay que agregarse al Tribunal Superior de Justicia Electoral entre sus instituciones es practicar el escrutinio de los votos emitidos fuera del país, conforme a la modificación del referéndum. Bueno, nosotros habíamos hablado de que el referéndum está reconocido, hay una ley del año pasado que establece la inscripción automática y compañía, pero acá todavía no existe una ley, salvo un reglamento de la justicia electoral, que marque puntualmente cómo se procede en el juzgamiento del escrutinio de votos fuera del país. Y sería bueno que sea una ley lo que haga eso, porque hasta ahora es simplemente la Constitución la que se cambió. La Constitución reconoce que que los ciudadanos paraguayos que residen fuera del país pueden también votar, eso es lo que ha hecho, pero no hay una ley que establezca que es el TCJE el que tiene que practicar el escrutinio, porque en realidad es un fenómeno que lo viene haciendo en la práctica desde las elecciones de 2013, porque no había, sobre pretexto de que no hay una autorización expresa, no puede dejar de cumplir con su tarea. O sea, los votos que se depositaban fuera del país, alguien lo tiene que escrutar, y lo viene haciendo hasta el momento el TSJE, pero aclarando que no hay un mandato, no hay una atribución expresa que establezca la ley, y eso tiene que ser subsanado.
Y consideramos que acá es el lugar indicado, dentro de las atribuciones del TSJE, introduciendo la expresa facultad de que sea el TSJE quien realice ese trabajo de escrutar los votos fuera del país. Bien. Por cuanto refiere siempre dentro de la ley 635 a las funciones de los tribunales electorales, artículo 15. Hay que eliminar, la recomendación es eliminar dentro de dentro de los incisos C, que dice dirigir la elección en su jurisdicción, y F, fiscalizar los registros electorales, porque son atribuciones que en realidad las realiza el TSJB a través de la dirección del registro electoral. En el caso del inciso F. O sea, estas funciones en la práctica no las cumplen los tribunales electorales de la circunscripción electoral. Así que si no las cumple, están de más, y su recomendación es que se la desregule, o sea, desaparezcan del catálogo de atribuciones de los tribunales electorales. En cuanto al inciso perdón, habíamos leído recién, juzgar en única instancia en los conflictos y juzgamientos internos de los partidos, movimientos políticos, alianzas, dice el inciso. Recién les había yo señalado de que un principio reconocido por pactos internacionales, Pacto San José de Costa Rica en puntual, que garantiza derechos procesales, es el principio de la doble instancia. El derecho de que todo justiciable, todo ciudadano que recurre a la justicia, pueda tener un fallo que sea revisable ante un órgano superior. Eso significa que hay que erradicar de las leyes procesales actuales la única instancia. La única instancia contraría la convencionalidad reconocida a través del Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8, en el sentido de garantizar una instancia de revisión sobre un fallo que obtenga un justiciable en algún fuero ordinario. De manera que esta frase única instancia tiene que desaparecer de este inciso. Y de hecho así se viene trabajando. En la práctica eso se reconoce, los tribunales electorales sostienen ya en sus fallos que porque está una norma superior garantizando un principio de doble instancia, eso está por encima de la ley. Ese es el orden de prelación enunciado por el artículo 137 de la Constitución Nacional. Los pactos internacionales debidamente reconocidos por el Congreso integran nuestro ordenamiento jurídico, son de cumplimiento obligatorio y están por encima de la ley. Consecuentemente, no hay única instancia en la práctica en estos conflictos. Pero sería bueno de que esa situación sea arreglada si se tiene que tocar la ley. Bueno, otra cuestión vinculada a las funciones de los tribunales electorales, agregar el último inciso que establezca la competencia en las organizaciones intermedias. Otra cuestión que también viene siendo en la práctica realizada por los tribunales electorales, en el entendido de que en realidad está reconocido a ellos entender en conflictos de las organizaciones intermedias, habla. Y o sea, de las organizaciones, de los partidos políticos en realidad habla, que es un tipo de organización intermedia, explicamos allá, pero no es el único. Hay organizaciones intermedias sociales, hay organizaciones intermedias deportivas, hay organizaciones intermedias sindicales, cooperativas, vecinales, de muchas índoles. Todas las controversias suscitadas dentro de esas organizaciones intermedias, ya dijimos por el artículo 5 que es competente la justicia electoral. El artículo 5 consagra como competencia de la justicia electoral de manera global, pero no dice ante qué órgano jurisdiccional en puntual. Y este artículo 15 que estamos estudiando tampoco dice de que sea de los tribunales electorales. En la práctica lo es, pero hace falta una norma aquí un agregado aquí en el artículo 15 que establezca también esa competencia expresa de los tribunales electorales de entender en los conflictos suscitados al interior de las organizaciones sociales, deportivas, cooperativas, vecinales,
para regularizar una situación que en la práctica ya se da de esa manera. Hoy día, quien litiga el fuero electoral no puede obviar de que la demanda de nulidad de elección en una cooperadora escolar, en una cooperativa, en una junta de vecinos, en una junta de saneamiento, en un club deportivo, club social, eh, federaciones, logias masónicas, todo se tiene que hacer acá ante la justicia electoral. Bueno, más cuestiones dignas de ser atendidas en la ley 635. Vamos ahora con las funciones de los jueces electorales y de los fiscales electorales. Acá hay una cuestión también procesal digna de ser entendida. Bueno, lo que tiene que ver con el juez electoral. Dice pues en el inciso B de las atribuciones del artículo 18, las atribuciones de los jueces electorales, dice, compete a los jueces electorales instruir sumario en investigación de faltas electorales y aplicar sanciones. Bueno, en la actual mecánica consagrada o administración de justicia consagrada por el Código Penal vigente a partir de 1997, se abandonó ese modelo, se llama, ese modelo inquisitivo en donde el juez instruía sumario. El juez hoy día en el ámbito penal, por lo menos, ya no instruye más sumario. El juez se limita a juzgar la cuestión, que es su trabajo. El que instruye, el que inicia la investigación, el que instruye sumario, que es ya un término caído en el desuetudo, ya es un término que ha caído en obsolescencia, ya no hace ese trabajo el juez. El juez juzga. El que en todo caso inicia una investigación, ustedes ya lo saben porque siempre estamos escuchando, eso son las noticias. El que inicia la investigación siempre es el fiscal. Y bueno, ese modelo de juzgamiento que se hizo pensando en el Código Electoral vigente antes del 97, que es el Código Penal de Teodosio González, sirvió de modelo o inspiró el juzgamiento, o sea, la redacción de estas normas, instruir sumario. Entonces, si nosotros pretendemos ajustar también el sistema de juzgamiento por delitos y faltas al modelo penal vigente, entonces tiene que desaparecer esta frase instruir sumario. Por lo menos se tienen que cambiar los términos. Y mencionar que el que en realidad inicia la investigación es el juez, perdón, el fiscal electoral, y el juez es el que analiza todas las porque el juez el que estudia son las faltas electorales. Y tiene que hacerlo a instancia de la denuncia del impulso que presenta el fiscal. Bueno, eso se tiene que cambiar. Otra cuestión que se tiene que cambiar es el inciso C, organizar, dirigir y fiscalizar elecciones y consultas populares. Tampoco lo realiza el juez electoral, sino que en realidad el que lo hace es el TSJE. Inciso H del artículo C. Bueno. Además, esto puede colocar al magistrado en posición de preopinar, porque en definitiva el magistrado puede entender en una controversia eh, derivada de una elección de organización intermedia que que se haya suscitado un conflicto, y va a tener que, si él está organizando, dirigiendo y fiscalizando esas elecciones, le coloca en una situación de preopinión sobre el eventual conflicto que puede suscitarse en esa organización intermedia. Así que también se tiene que sacar esta atribución del catálogo de funciones de los jueces electorales, artículo 18. Inciso D, debe establecerse que las autoridades de mesa son a propuesta de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Porque hay una propuesta que nosotros dirigimos de que se elimine la Junta Cívica. Hoy día,
llegamos nosotros al convencimiento de que todas esas funciones que están atribuidas a las juntas cívicas, la justicia electoral perfectamente las puede desarrollar, cumplir con total eficiencia con el cuerpo de funcionarios que se dispone en la actualidad. Y eso va a permitir trabajar de mejor manera en la organización de la elección. De manera que al proponerse esto supone la modificación de varias disposiciones de la Ley 635 y también del Código Electoral mayormente, en el sentido de trasladar esas funciones o a los miembros de mesa o a los apoderados o a los funcionarios de la justicia electoral. Bueno, dentro de este razonamiento y al objeto de comprimir la serie de funciones administrativas de un órgano jurisdiccional como el Poder Electoral, hay facultades netamente administrativas, que son los incisos E, F, G, H y K. Voy a leer. E es recibir, organizar y distribución de todos los materiales. F es realizar inventario de bienes y útiles electorales. G dice recibir en la Junta Cívica acta de padrón utilizado en las elecciones. Y K, coordinar y supervisar las tareas a cargo del registro electoral y del registro civil adoptando medidas que sean conducentes. O sea, todas esas funciones en realidad pueden cumplir delegados de la justicia electoral que sustituirían a los miembros de juntas cívicas para no sobrecargar con tanta función administrativa a los jueces. Después está la facultad reconocida, el inciso M, que dice el control de los espacios acordados a los partidos políticos en los medios de comunicación social para la propagación de propaganda electoral. Esa facultad no le corresponde al juez, sino al fiscal, en todo caso, investigar si hay alguna irregularidad al respecto. Porque reiteramos, el fiscal es el que promueve una acción y no el juez. El juez tiene que ser un tercero imparcial en la controversia y tiene que limitarse a apreciar la cuestión como por encima de las partes. Bueno, establecer expresamente en este artículo la atribución de entender en las garantías reconocidas por la Constitución Nacional, pero como ser habeas data y amparo, que en realidad no está. Y son atribuciones que suelen otorgarse a la Oficina de Garantías Constitucionales, pues otorga en realidad cualquier juez de cualquier fuero. Juez penal, juez civil, juez laboral, a todos. Y también puede otorgarla al juez electoral. Pero se necesita que una disposición expresa de la ley, que es lo que se sugiere acá, autorice eso. El amparo en materia electoral sí está consagrado por el artículo 76 de la ley 75, pero el resto de las garantías constitucionales, que son habeas data y que son habeas corpus, también deberían poder asignarse al juez electoral. En cuanto refiere al fiscal electoral, artículo 24, que menciona las funciones de estos funcionarios, también hay que descomprimir un poco ciertas funciones administrativas que en realidad podrían cumplir los delegados electorales, como el del caso del inciso M también, facultándolo a aplicar medidas correctivas que correspondan. Bueno, ciertamente el juez electoral es, ya lo dijimos, el que tiene que juzgar, entonces acá se debería consagrar expresamente que es el fiscal el que promueve siempre la acción en averiguación e investigación de la comisión de faltas electorales. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver entonces respecto a la ley 635. Bueno, hay un poco más, vamos con ellas. En cuanto a las funciones de la Dirección General del Registro Electoral o el Consejo de la Dirección del Registro Electoral, para hablarlo con nombre y apellido, ya dijimos que esa es la nueva la denominación vigente, no es más nueva porque es del 98 que se cambió. Dice, acá debe ampliarse el inciso A, que habla, voy a leer, Dirección Dirección Registro Electoral, artículo 26 es, la Dirección del Registro Electoral tendrá las siguientes funciones.
Inciso A, inscribir en el registro cívico a ciudadanos paraguayos en edad electoral y extranjeros radicados que estén habilitados para sufragar. Así dice el inciso A. Y se dan cuenta ustedes que este inciso no contempla el caso de los residentes fuera del país que hoy día votan también. De manera que hay que ajustar este inciso a la realidad vigente actual e introducir en su redacción la posibilidad de que también inscriba la dirección del registro electoral a los residentes fuera del país. Que hoy día, ya lo hemos señalado, son votantes. También el artículo 34 que habla justamente de la ley de la Junta Cívica, el 34 dice carácter, composición de la Junta Cívica, dice que son funcionarios que son propuestos por los partidos políticos con representación parlamentaria ante el poder electoral. Si nosotros vamos a sostener, como lo hacemos, como comisión como comisión que analiza las leyes electorales, sobre la conveniencia de que sean funcionarios de la justicia electoral o que se aboquen a realizar las tareas reconocidas a las juntas cívicas, entonces tiene que desaparecer esta norma, o por lo menos redactarla de tal suerte a indicar que son los delegados de la justicia electoral ante las mesas y locales de votación quienes van a cumplir las tareas de las juntas cívicas. Entonces, modificar el 34 en el sentido de suprimirlo o arreglarlo a tal suerte que sus funciones sean otorgadas a los delegados electorales significa también modificar en algo el artículo 35 y 36. El 35 habla de los requisitos de junta cívica y 36 cuáles son sus funciones. Todo eso debería desaparecer si se da cabida a esta modificación. Bueno. Está también otro cuestionamiento que se realiza en cuanto a la ubicación del artículo 37 que habla del trámite de riesgo, que debería estar en realidad comenzando la sección segunda de la ley 635, y dice ese artículo 37. En cuanto fuera presidente de todos los casos con observancia del libro preciso, las actuaciones ante la justicia electoral se tramitarán conforme a las normas del título 12º, libro 4 del Código Procesal Civil relativa a procesos de conocimiento sumario. Bueno, en realidad hay una remisión inexacta que tiene que modificarse también, porque no es el libro que refiere al trámite sumario. Bueno, el plazo fijado en el artículo 39, que es el plazo de prescripción, dice que el 39 habla de que los plazos son perentorios e improrrogables. Las acciones que impugnen resoluciones dictadas por un órgano partidario del movimiento político de alianza se prescribirán a los 30 días de su notificación de esta norma. Y por otra parte hay otro plazo diferente que es el plazo para demandar por nulidad de elecciones, que es de 5 días. Entonces hay ahí una suerte de discordancia en cuanto a los plazos y al tratarse de situaciones muy parecidas, la recomendación es que se unifique con alguno de ellos, eligiendo o 30 días o 5 días. Para cuestiones urgentes, desde luego que el plazo más breve es el más indicado, porque vaya que no existe cuestión más urgente que irregularidades en una elección cuyos plazos de por sí ya son breves. Artículo 48, que habla de forma de resolver incidentes y excepciones. Bueno, acá la recomendación técnica que se hace, estas son cuestiones más bien vinculadas al trámite procesal electoral. Se habla de que resulta que hay excepciones previas que tienen que ver con cuestiones que no deciden sobre el fondo de la cuestión, sino sobre una cuestión técnica como es si la demanda fue presentada dentro del plazo o no. La prescripción, que es el plazo, que es una excepción que se interpone cuando la demanda fue presentada fuera del plazo. En realidad debería ser una excepción que se debería estudiar de manera previa y no con la sentencia como actualmente se viene realizando. Es una cuestión previa que no ingresa a discutir la cuestión de fondo, de manera que no tiene objeto que yo tenga que llegar, si es que está bien obvio y bien claro que la demanda fue presentada fuera de plazo,
tenga que estar esperando hasta la sentencia para poder emitir un pronunciamiento sobre eso. Una cuestión elemental, como es si la demanda se presentó dentro del plazo, si te dice la ley que vos tenés 5 días para demandar una nulidad de elecciones en una organización intermedia y vos presentás en el séptimo día, si es que eso es así y se demuestra sumariamente de que eso es así, no hay por qué esperar a dictar sentencia definitiva para resolver ya con un auto interlocutorio en ese momento que la demanda está presentada fuera de plazo. Bueno. Después, más agregados, falta un capítulo sobre procedimiento de chachas y reclamos, porque es una cuestión procesal y consideramos que eso debería estar en la ley procesal, que es el capítulo octavo de la ley 635. Una cuestión que regule procedente, adecuadamente cómo se procede en caso de tachas y reclamos, que sabemos que las atribuciones las tiene el juez electoral, que hay plazo establecido ahí hasta el 20 durante el mes de enero tienen que estudiar las tachas de reclamo y las tienen que resolver hasta el 20 de febrero. Esos son plazos que están establecidos en el Código Electoral, pero hace falta, aún así, consideramos necesario un régimen o un procedimiento normativo que eche más luz sobre cómo tramitar las tachas de reclamo. También falta un capítulo sobre organizaciones intermedias en el sentido de establecer nada más que algunas remisiones sobre que se aplica ante inobservancia de ciertas disposiciones estatutarias o ante disposiciones que vulneran derechos y garantías a los ciudadanos, se aplican las del Código Electoral en sustitución de las disposiciones internas de las organizaciones intermedias. Eso también falta. Bien. Y así entramos al Código Electoral. Bueno, ¿qué todavía tiene el Código Electoral ¿qué todavía tiene el Código Electoral de necesario de modificarse? Primeramente, en el artículo cuarto hay una alusión al deber, función pública del elector de votar, ¿verdad? Ahí consideramos que es importante que se mencione al menos que el artículo cuarto dice, el voto es universal, libre, directo, secreto, igual, personal e intransferible, dice. También tiene el agregado de que el Ministerio de Justicia, Educación y Cultura facilitará el acceso a mesas de inscripción. Ayer hablamos de eso. Y también sabemos que el voto es un deber y que ese incumplimiento del deber está sancionado con una multa. De manera que en este punto, en donde habla de que el voto es un deber y que el ejercicio del sufragio constituye una obligación, cuyo incumplimiento será sancionado conforme lo establece el artículo 332 del Código. O sea, establece una multa de un jornal y medio. 332, le voy a leer. Que es como está legislado hasta el momento. Abonar una multa de 15 jornales a 30 jornales mínimos para actividades los que infringieren el artículo cuarto serán sancionados con una multa equivalente a medio a un jornal mínimo. Esa es la multa por no votar. Consideramos nosotros importante que aquí en este artículo cuarto se mencione de que es importante votar para exonerarse de la multa por no votar. Y hay que hacer una alusión al certificado de haber votado, que es un documento que tiene que ser conservado, porque si pretendemos alguna vez que se lleven adelante los juicios de averiguación por la comisión de multas por no votar, en el entendido de que se le tiene que citar a cada ciudadano que no se fue a votar para que venga y explique al juez electoral, que es el que está encargado de juzgar las faltas, no votar es una falta, explique por qué no se fue a votar y si tuvo alguna
si está inmersa su situación en alguna de las causales de excusación para no votar. Eso es lo que tiene que explicar el Poder Electoral y bueno, para eso tiene que tener su certificado de haber votado. En el artículo 89, incluir a los funcionarios diplomáticos en consular a fin de posibilitar que voten en las sedes diplomáticas y consulares, porque es una cuestión que hasta ahora no está tampoco reglamentada y si bien en la práctica se cumple eso, votan ahí, ellos hace falta un pronunciamiento expreso de la ley. Siempre es importante eso. Bueno, incluir en el artículo 94 que habla de los eximidos del deber de votar, porque una cosa es que un ciudadano tenga, se le reconozca el derecho de votar, pero al reconocer el derecho de votar también se le reconoce su obligación de votar. Y si no cumple la obligación de votar, es pasible de ser, que se le imponga una multa. Pero, por ejemplo, no se le puede imponer multas a los paraguayos residentes en el extranjero, ni tampoco a la gente que hoy día puede votar, que son los prevenidos de libertad, porque no está reglamentado expresamente, sobre todo en este último caso, cómo y en qué condiciones van a ejercer su derecho. Así que es recomendable para nosotros que estén nomás eximidos del deber de votar esta gente. O sea, tengan el derecho y también el deber, pero que no se les imponga ninguna multa. Porque en el caso del extranjero, de la persona residente en el extranjero, luego es una cuestión impracticable. ¿Cómo vamos a traer a esa gente a los tribunales del Paraguay para que se les juzgue acá y se averigüe por qué no se fue a votar en el extranjero? Bueno, también está el caso de los uniformados que prestan servicio en un local distante y diferente de donde ellos están inscritos. Eh, Acá yo me permití ensayar esta pregunta que las dirijo a todos ustedes y a ver un poco qué opinan. Porque es una cuestión dividida. Ahí en la comisión está dividido esto. Eh, el caso de los uniformados. Ustedes saben que los policías y militares prestan servicio el día de las elecciones en los locales de votación. Hay un grupo que considera que, bueno, como que ellos están trabajando, se les tiene que eximir también del deber de votar si es que se les asigna un lugar donde van a prestar servicio el día de las elecciones que es distante y diferente de donde ellos en realidad están inscritos para votar. Así que si esta es la situación, debería la justicia electoral colaborar con la ley en eximirle a ellos el deber de votar, porque no van a poder hacerlo, porque están cumpliendo tareas de garantizar la seguridad de los locales de votación. Ese es un criterio. Otro criterio es que, y esto fue una información que nos dijeron los comandantes de la Policía Nacional y también de las fuerzas militares, que para que estas personas no se les prive del derecho de voto, se les asigna nomás luego a que presten sus servicios en locales donde ellos figuran. Se hace un recuento, se hace o sea, se recoge el dato de dónde figura cada uniformado y se le asigna el local donde él lo figura para prestar servicio. Pero yo creo que la ley debería compadecerse de esta situación y prever algo al respecto. Sí, una mesa especial para que voten como los apoderados. Perfecto, pero eso tiene que decir la ley. La ley tiene que decir eso. Y hasta el momento es una carencia. Y si las instituciones militares y policiales no toman en cuenta esta previsión que estamos hablando de asignarle a esta gente en un local de votación donde figura inscrito, no van a poder votar. O sea, se le priva de su derecho de votar y también de su deber. Y se le expone, porque la ley no contempla ninguna excepción, se le expone a que se le multe. Sí, claro, claro que tiene que la ley facilitar. Claro que sí. Y es justamente esta es la cuestión que estoy sometiendo a debate. ¿Cómo se soluciona el tema? Bueno, artículo 98. Introducir en el artículo 98 el deber del ciudadano que haya cumplido de actualizar sus datos y comunicar su último domicilio a efecto de asignarle local de votación, acorde a su actual residencia. Pregunto yo, también ahí marco en anaranjado.
podría plantearse la sanción por este incumplimiento. Porque es una cuestión dividida también. Es decir, sabemos nosotros que a partir de los 18 años el ciudadano o ciudadana que alcanza esa edad ingresa directamente al registro electoral, al registro civil permanente. Y si no, hay una obligación de esta gente de antes de cumplir esos 18 años, actualice sus datos en el sentido sobre todo de su domicilio, entonces no vamos a tener el domicilio vigente, se va a tener dificultad para asignarle un local de votación. Ya sabemos que la ley dice que los que no tienen un domicilio fijo ingresan de manera condicional, ciertamente así dice la ley, la 4559 dice así, y también la ley del año pasado, no recuerdo el número, pero lo ideal pues sería que ingresen de manera regular la mayor cantidad de gente, ya con el domicilio actualizado. Entonces, una alternativa es de que se obligue bajo pena de multa a esta gente a que regularice a los 17 años ya su domicilio. De suerte que tengamos el dato preciso a la hora en que ellos tengan que ingresar al RCP. Tema debatible. ¿Cómo hacer esto? Si es ya si se considera excesivo de que esto sea pasible de ser multado o no. Bueno, hay que ajustar también el artículo 102 a la realidad, porque el 102 habla de 4 ejemplares de expedientes electorales y en realidad son 3. Siempre son 3 expedientes los que tienen los mismos mesas, uno para cada miembro. O sea, hay que ajustar. Estas son algunas disposiciones mínimas, pero lo ideal siempre es que la norma esté de acuerdo a cómo es la realidad. Artículo 103, que habla de las urnas acrílicas transparentes. Es una obsolescencia, o sea, creo que se utilizaron por única vez urnas acrílicas transparentes en las elecciones municipales del 97, que eran las primeras elecciones en donde en el año en que entraba en vigencia el Código Electoral y que habla de las urnas transparentes, se utilizaron esas elecciones y nunca más. Nunca más por su carácter oneroso y además hay que desarmar para guardar. Bueno, si figuran en el padrón pero no fijan domicilio, ¿cómo se les aplica lugar y mesa de votación? Y en realidad no se les puede fijar, por eso entran de manera condicional, dice la ley, hasta tanto ellos regularicen la situación. Pero lo ideal sería de que estas situaciones de ingreso condicional, que puede quedarse ahí por per secula seculorum, sean subsanadas lo antes posible. O sea, que la gente denuncie su domicilio para no figurar condicionalmente y ya se le asigna un local de votación. Bueno, entonces urnas acrílicas transparentes, una obsolescencia. No tiene por qué la ley decirlo. Sabemos hoy día las urnas son bolsas de plástico transparente y ni siquiera esto tiene que decir la ley. La ley tiene que hablar solamente de que hay urnas. El reglamento del TSJE va a disponer qué forma va a tener la urna. Si va a ser acrílica de material plástico duro, si va a ser de material plástico flexible, si va a ser de cartón, si va a ser, qué sé yo, cualquier material que no sea caro, que sea transportable fácilmente, que sea fácilmente eh, ponerlo bajo resguardo. O sea, eso, ahí te entran a tallar muchas cuestiones como la onerosidad o no del material, la falta de la manera de grabarlo, así que eso no puede estar establecido en la ley porque la ley, ya lo están viendo ustedes, lo mucho que cuesta modificarla. Y cuestiones así coyunturales como son estas no puede figurar en la ley. Otra cuestión coyuntural que no puede figurar en la ley, artículo 104, que habla de las dimensiones de la casilla de votación. Establece unas dimensiones que hoy no puede decir eso. Eso puede cambiar mañana y de hecho han cambiado las urnas electrónicas, perdón, las casillas de votación, o sea, los recintos de votación hoy día son cartones que garantizan más o menos algo de privacidad para emitir el voto. No sé, francamente, si se respetan las dimensiones que habla la ley, pero ¿por qué si es poco práctico, por qué debería observarse a pie juntilla lo que dice la ley si es que se tienen que observar dimensiones de estos cartones
para no incurrir en gastos excesivos o que sean difíciles de guardar. O sea, son cuestiones que se tienen que tener en cuenta siempre y la ley no puede ocuparse de eso. Otra cuestión vinculante, trasladar las funciones de miembro de Junta Cívica a los delegados electorales, que es la propuesta concreta que se viene sosteniendo. En varios artículos esto supone introducir modificaciones. Ampliar el artículo 109 para incluir como parte del RCP el registro de los privados de la libertad, que aún no está creado. Ya dijimos que hoy la gente que tiene prisión preventiva va a poder votar, pero se tiene que crear ese registro y se tiene que ultimar muchos detalles todavía para que esto se torne practicable. Así como el registro de paraguayos residentes en el extranjero, creado por la ley 6951 del año pasado, esto tiene que hacer mención el Código Electoral también para ajustar a la realidad actual. Finalmente, el artículo 117 al 119 confunde los conceptos de registro cívico permanente y padrón nacional, que no son lo mismo. El padrón nacional es el documento escrito que emerge como resultado del cotejo del RCP con la gente que está inhabilitada para figurar en él. De manera que no se deberían poder confundir estos conceptos. Así que hay una serie de disposiciones que son las del 117 al 119 que hay que arreglar la redacción. Bien. Más modificaciones en el Código Electoral, fíjense que son pocas. El artículo 120, esta es una cuestión que a lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta, pero si lo leen podrán corroborar de que es así. Artículo 100, si ustedes se fijan en el artículo 120, inciso C, dice que la lista de electores de padrones de mesa se hace de manera sexada, es decir, se separan varones y mujeres. Qué curioso, ¿verdad? Porque nunca se hizo así. O sea, la ley habla de lista de electores discriminando varones y mujeres, pero nunca se procedió. ¿Alguien me puede decir si alguna vez se fue a formar una fila en donde hay mujeres por una parte y varones por otra parte? Nunca fue así. Ni siquiera antes del actual esquema de justicia electoral. Una afirmación que hace la ley que no se compadece con la realidad. Nunca fue así. Bueno, reemplazar en varios puntos, en varios artículos, la frase partido, movimiento político de alianza por agrupaciones políticas, lo cual permite, aparte de acortar la frase, incluir también a las concertaciones que en muchos casos están omitidas en el Código Electoral, porque ustedes saben, la ley 3212 es una ley, la ley de la concertación que se sancionó después del Código Electoral, en el año 2007, 10 años después. Entonces, organizaciones políticas. Bueno, vamos a leer un poco. Nunca se procedió de esa manera. Sí, claro. Ya se vio voto sexado. Ya se les llegó a votar los que no votaron. Entiendo que no. Estaba en la pelota, estaba en la cancha de informática que estaba determinando quiénes están en la situación de gente que no fue a votar en todo el país. Y entiendo yo de que una vez que se haga ese trabajo, no sé qué tan avanzados estén, ahí se va a estar en condiciones de poder, de que el fiscal, porque es el procedimiento, el fiscal presente a los juzgados electorales las circunscripciones respectivas la nómina de esa gente que nos fue a votar a los efectos de que el juzgado electoral les cite para que comparezcan y expliquen si tienen alguna causal de excusación por la cual no fueron a votar. Si no la tienen, se le tiene que implementar la multa. Las causales de excusación para no votar, por ejemplo, es hallarse enfermo por una enfermedad crónica o hallarse cumpliendo tareas a más de 50 kilómetros del local de votación. Voy a leer ese artículo 94. Estarán eximidos de la obligación de votar, dice. Las personas mayores de 75 años. La gente ya no tiene obligación de ir a votar.
los magistrados del fuero electoral y personal judicial afectado. Las personas que por razones de trabajo ante la autoridad judicial se hallan a más de 50 kilómetros del local. O sea, es difícil, pero está trabajando, está de manera muy distanciada, por esa razón está eximido del deber de votar. O sea, no se le puede implementar multa. Los enfermos imposibilitados de trasladarse a la sede que les correspondería sufragar toda vez que tal situación resulte comprobada con el certificado médico. Eso tiene que hacerse ante el juez electoral. Yo estuve enfermo el día de las elecciones, estuve en cama, no me podía movilizar, acá está mi certificado. Y bueno, a esa gente no se le puede imponer multa. Las personas que desempeñan funciones en servicio público cuya interrupción no fuera posible. Yo soy médico, estuve de turno, de guardia el día de las elecciones, no pude ir a votar, acá está mi certificado que prueba esa condición. Bueno, y ahora con la modificación de la ley 69-71 también están eximidos el deber de votar los privados de libertad, porque no hay todavía condiciones para recoger el voto de ellos, entonces ¿cómo se le va a multar? Sería ilógico que esta gente esté obligada a votar. Bueno, entonces esa es la situación aquí. Debería entonces contemplarse esa situación. Bueno, unificar los plazos establecidos por el artículo 154, que habla de un periodo nacional y municipal en 160 días. Resulta que el artículo 154 habla de un periodo nacional y un periodo municipal, y en ambos casos el periodo que otorga para organizar procesos electorales es corto. Hoy día, nosotros, esto ya lo hemos dicho en la primera clase, realizar elecciones cada vez se vuelve más complejo. Cada vez hay más etapas que se necesitan introducir al proceso electoral. Y esto supone que el plazo de que habla la ley tiene que prolongarse un poquito más. ¿Por qué se agrega más? ¿Por qué se vuelve más compleja la elección? Y porque se quiere precautelar la transparencia y se quiere asegurar lo más que se pueda la igualdad en la competencia. Esos son los dos criterios que se tienen en cuenta para introducir modificaciones al código electoral o a los procesos electorales. Entonces, se propone aumentar un poco más los procesos electorales, o sea, los plazos que habla la ley. Voy a leer un poco el chat. Acá dice Pilar. A ver, me plantea una situación. El que acompaña al enfermo, tipo mamá, papá o marido, que está en una distancia de su local porque sus familiares están en IPS o Itaguaguas. Esa gente debería poder justificar, pero no figura en el artículo. O sea que vos me decís que el familiar vaya al juzgado electoral ante una falta de justificar y eh, sí, por favor, si me habilitan el micrófono, hay gente que quiere consultar y me gustaría hacerlo en esta fase. Tenemos un periodo de preguntas y respuestas al final, pero no quiero que vuele esa pregunta, estoy dispuesto a responderla ahora. Bueno, a ver si comprendí. El familiar que justifica en el juicio por falta y debería ser el imputado el que vaya. Si no puede ir, entonces pide una suspensión de la audiencia hasta que él pueda ir. Pero se estila en un proceso que sea el afectado, el imputado el que vaya. No sé si interpreté bien la pregunta, pero así yo la entiendo, cómo está formulada. Profe, Y escucho. disculpe, sí, justamente usted se refería a personas que cumplen servicios establecidos por el Poder Judicial en otros lugares alejados del local de su votación, donde el colegio donde él tiene que votar, y por el principio de que se opte por el voto, que indubio pro voto. Entonces, así como los que trabajan ese día, ya sea como apoderados o dentro de la competencia que hace a lo electoral,
también se podía establecer una mesa especial en todos los colegios y una planilla especial para que esas personas alejadas de su local de votación puedan votar, ¿verdad? Como hacen algunos ya apoderados y demás que trabajan ese día en otros colegios electorales. Sí, y es una alternativa que está barajada. Yo estoy de acuerdo contigo. Es la salida más conveniente esa y debería cogerse. Claro que sí. Porque si no se priva injustificadamente de un derecho, porque un alto componente de derecho que tiene esto. Sí, yo también estoy de acuerdo. Dice Gladys que está de acuerdo contigo, yo también. Eh, es una alternativa que podría ser, pero se están dando cuenta ustedes, así tiene que decir la ley. ¿Por qué un reglamento de la justicia electoral no es suficiente? Porque la ley tiene más peso. Eso tiene que estar en la ley. Un reglamento no puede ser. Así que enhorabuena que se recoja esta alternativa que facilita un poco la situación de esta gente. De todas maneras, vuelvo acá sobre, no están ellos, la persona, el puntual caso que planteó Rubén, el que está a 50 kilómetros de distancia, o el personal judicial, está eximido del deber. Tiene siempre su derecho, si quiere ir a votar, puede organizarse e ir, pero si tiene recargo de trabajo, si tiene dificultades por distancia, entonces está eximido de votar. Si logra demostrar en sede judicial de que él está inmerso en alguno de los incisos del artículo 94, no se le puede imponer ninguna. Profe, buen día. Te vuelvo Sí, a, justamente que te dijeron que abramos el micrófono. sí, En el artículo dice los enfermos, ¿verdad? Pero la sí, realidad en nuestro país es justo, ponele, se accidentó alguien o tuvo o está en terapia intensiva. La realidad de esa persona que está en terapia intensiva o algo es que tiene un acompañante que viene, o IPS o Itagua, donde sea, y tampoco vota. No solamente el enfermo, sino el acompañante. Y ese acompañante no está en el artículo eximido de votar, pero él le está acompañando al enfermo. Entonces, yo te digo, debería ser eximido también, pero no está en la ley. Está en la ley del enfermo nomás. sí, 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 sí. Es un tema que yo no me había percatado. En realidad que yo me pongo como vos lo estás haciendo en el lugar de esa persona que no le puede dejar a su enfermo. Y mañana, o sea, no le pudo dejar todo ese día ni los días subsiguientes al accidente que sufrió. Y dentro de un mes, dentro de 2 meses, le viene la notificación de que se vaya a explicar eh, por qué no se va a votar. Y lo cierto es que no va a poder explicar. O sea, puede alegar esto, pero no va a ser ninguna causal de exhibición. Tiene que pagar la multa. Sí, me dirán que es injusto, pero bueno, no sé cómo podría incluirse la situación de él dentro de algunos de los incisos, qué sé yo, poner los enfermos y sus acompañantes, sus familiares que los acompañan ese día, algo así, ¿verdad? Para que no se generen situaciones de injusticia para esta gente tampoco. Porque en verdad tiene un impedimento real, existente y difícil de removerse que dificultó su traslado al local de votación. Hay que reconocer que, si bien ahora en estas últimas elecciones el Tribunal Superior de Justicia Electoral está decidido a llevar adelante todos estos procesos de imponer sanciones por la gente que no fue a votar, cuando todavía una rueda que está moviéndose pesadamente, porque hay muchos ajustes que hacer. Está la firme decisión de dar cumplimiento a la ley. Pero es una rueda, reitero, pesada. Esto todavía hay mucha tela que cortar, pero supongo que llegará el momento en que esto ya se tenga más oficio, se tenga más velocidad, más experiencia, se allanen todas las dificultades que hasta ahora existen y ya se practique con asiduidad y más rápidamente la notificación a la gente que no fue a votar.
Para cuando esto acontezca, esto tiene que estar solucionado, categóricamente. Buen día. ¿Qué tal, profe? Buen día, Rosana te saluda. hola Rosana. Justamente cuando esta ley se aplique, este, que no sea simplemente letras muertas, porque justamente a consecuencia, como mencioné, había mencionado al inicio de de las clases, justamente el hecho de que haya baja participación es eso, de que no estaba penado, ¿verdad? O sea, no había un... Y ahora si bien existe la ley, todavía existen ciertas lagunas que otra vez, así como estaba mencionando la que me antecedió, considero que si ocurre esos casos también hay forma de mostrar, están las constancias, por ejemplo, de internación que el familiar puede presentar en caso de que sea notificado y que realmente estuvo ahí demostrar, digo, ¿verdad? Del por qué no se fue a depositar porque es un derecho, o sea, una obligación prácticamente de cada ciudadano el irse a votar. Entonces, eso nada más quería mencionar de que también va a haber una correlatividad en el momento que la ley se aplique a rajatabla. Por eso que también hay que ser muy exhausto en la redacción de las leyes, que no existan así lagunas, sino que sean bien explícitas y por ende también que se pueda, que sean aplicables, que no sean simplemente letras muertas, porque hay muchísimas leyes que tenemos así. Y en este caso nosotros necesitamos legitimar a los actores que son electivos, ¿verdad? Muchas gracias. Correcto, muy de acuerdo. Sí, y en sintonía con todo lo que estábamos diciendo hasta este punto. Una precisión nomás. Eh, en esta última elección, en realidad, y en la mayoría, ciertamente hubo baja participación, por ejemplo, en el 2001, me acuerdo que las municipales del 2001, las generales 2003, baja participación. Pero en líneas generales, Paraguay tiene buena participación. O sea, la gente se va a votar. Aunque no haya un mecanismo, vamos a decir, que obligue a la gente a ir a votar, porque la gente, acá en Paraguay, la gente se va a votar porque quiere. Tenemos alta participación, la última elección hubo muy buena participación. Tenemos esa alta participación porque la gente se quiere ir a votar, no es porque está obligada. Porque hay que reconocer, hasta ahora, el mecanismo de obligar a la gente, sancionar a la gente porque no se va a votar, todavía no funciona bien. Está es incipiente. Por eso yo digo, la gente se va a votar porque quiere ir a votar, porque quiere generar un cambio, porque quiere manifestar su opinión. Y bueno, En realidad, profe, también haciendo una línea de tiempo, discúlpame, sí, es como que también hoy por hoy, si se hace una estadística, una investigación, considero que la gente pensante son los que participan más que nada, ¿verdad? Este, así como bien referís, el hecho de que ya quieren elegir a, a los candidatos que de repente tengan el perfil o sean coherentes o les nazca esa esperanza a que va a cumplir ese proyecto que está prometiendo, porque hoy por hoy la gente realmente tiene que, el candidato, digo, que tiene que mencionar ya dentro de la campaña justamente qué es lo que pretende, qué es lo que le ofrece a su electorado, ¿verdad? Entonces, y también que sea una persona creíble por sobre todo. Yo considero que hoy por hoy la gente eso busca, porque tienen un concepto ya arraigado de los políticos, cosa que también está en nosotros. Ese es el desafío, romper esos paradigmas, ¿verdad? De que eh, no siempre vas a estar imitando independientemente a que estés dentro de un partido o pertenezcas, vos tengas que adoptar o estés obligado a adoptar esos malos hábitos que de repente este, se realizó en otras épocas, en otros tiempos, ¿verdad?
De acuerdo, claro que sí. En sintonía, reitero, con todo lo que venimos señalando. Bueno, qué interesante debate el que se está suscitando en relación a este tema, obligación de votar, Buen día, doctor. misión. Sí, adelante. Doctor, en caso de que por ahí salga el listado de las personas que no votaron, se puede justificar también a través de una denuncia penal no imputable al elector. Me repetí, por favor, no comprendí bien. Doctor, en caso que salga los listados de las personas que deben, o sea, que a las personas que se le multa por no votar, en Sí, caso que salga, sí. se puede justificar con una denuncia penal no imputable al elector. Una denuncia penal, como una denuncia penal. Sí, doctor. Yo estoy hablando por mi caso, Sí, porque en el 2023, la última elección de abril, por tal motivo yo no pude sufragar porque me privaron de mi derecho. Entonces, doctor, yo hice una denuncia penal ya. porque yo Eh, soy acá de Encarnación y Itapúa. Sin embargo, según consta en el formulario de inscripción de la Dirección General de Registro Electoral, fueron dos funcionarios en ese momento lo que me cambiaron, doctor, mi domicilio, me trasladaron de Encarnación a Asunción sí, en el registro permanente de la justicia electoral. ya, Me falsificaron la firma, o sea que totalmente, mira, sí. de acá Entiendo. me trasladaron allá, me falsificaron los documentos, todo, todo, todo. Por Sí. ese motivo, doctor, te consulto. Bueno, entiendo lo que querés decir. O sea, tu caso puntual no está comprendido dentro de las claras situaciones que prevé el artículo 94. No está en Exactamente, tu caso. doctor, por eso la consulta, Sí, porque la ley no prevé esa parte. no prevé, exacto. Pero yo creo que es una situación atendible y ocurre que el juez cuando entiende una controversia también tiene que aplicar criterios de equidad. Permiso, doctor. Sí, De hecho, que yo podía ir a votar de Encarnación a Asunción, pero yo no autoricé mi traslado en ese momento. Y es totalmente falso todo lo que hicieron y no admito nada de lo que realizaron. De hecho, yo tengo todos los documentos, tengo todos los nombres, número de documentos de las personas que hicieron eso. Está todo en el Ministerio Público y veremos, doctor, qué pasa. está bien. Sí, claro que hay que reclamar esto y hay que llegar a los responsables porque en realidad comprometieron tu derecho de votar. Pero decía yo, te estaba diciendo, los jueces tienen que aplicar la ley con criterios de equidad. O sea, que la equidad es la justicia del caso concreto. Y en el caso concreto tuyo, aunque no haya una causal expresamente, o sea que tu situación no se pueda enmarcar dentro de una de las causales aquí mencionadas, en realidad es una situación de casi imposibilidad la tuya. Y consecuentemente yo creo que es una cuestión que debería ser valorada por el magistrado a la hora de decir si es que se te tiene que imponer la multa o no. No sé cómo lo resolverá, porque puede salir de cualquiera de estas dos maneras, o diciendo, tú, así, analizando por fuera, muy someramente, diciendo, lo siento señora, tu situación no está en el artículo 94, te tengo que imponer la multa. Puede decir eso, como puede decir, bueno, si bien es cierto que no está incluido en el artículo 94, lo cierto es que te generaron una situación que está reclamada judicialmente, inclusive que te impidieron trasladarte a un lugar remoto para votar y bueno, esto hay que atenderlo y Sí, hay que así mismo, considerarlo y no doctor, se te impone la multa. Así. claro. No, y los Esas graves, serían las dos salidas únicas, ¿verdad? Y bueno, no sé cuál va a sí, ser sí, doctor. el temperamento del magistrado si es que te llega a una notificación por esto. Profe, sobre ese punto también lo que podría hacer la persona que es afectada se traslada en ese momento, de hecho que suele ocurrir y es
muy, muy normal ya hoy por hoy, ¿verdad? Encontrarte con este tipo de sorpresa. Entonces, te vas, depositas tu voto, cumplís con tu deber y posterior a eso haces por el mecanismo que corresponde, ¿verdad? Las vías legales. Claro. Eso sería otra solución, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. O sea, te desmarcas vos de que te impongan la multa, o sea, que te desmarcado eso y después arreglar lo que tenga que arreglar penalmente, inclusive también. Sí. Eso es una conducta que a lo mejor se va a recomendar en la medida en que se cierre el cerrojo de esto que hoy se está moviendo. O sea, en la medida que haya una firmeza de los magistrados, los jueces electorales, por sancionar a toda costa a la gente que no justifica de manera adecuada su falta de concurrencia a las urnas. Vamos a ver qué acontece. Bien. Vamos a seguir entonces con nuestra exposición, sin perjuicio que volvamos sobre pregunta y respuesta al final. Bueno, artículo 160 habla de las vacancias definitivas, pero no menciona el caso de las candidaturas de lista. ¿Cómo proceder en las candidaturas de lista? Sí, puede ser el amparo una alternativa, sí. Me parece que sí. Pero el amparo es un remedio ante la privación de un derecho constitucional de votar. En el caso que nosotros estamos analizando, eh, ciertamente hubo una privación, pero podía ella ir a votar como ella misma lo reconoció. Así que no me parece una salida tan idónea. Porque amparo habla de un impedimento, una absoluta imposibilidad y que te dejan en una situación de indefensión total. Y en este caso ella misma admitió que se podía ir, pero yo le apoyo en esto. Tan ofendida estuvo ella porque se utilizó su firma, su nombre, contra su voluntad, y claro que eso genera indignación. Bueno, el caso de las vacancias definitivas habla solamente de candidaturas unipersonales, pero no menciona el caso de candidaturas de lista, o sea, lista de candidatos debería también introducir ese agregado en el artículo 160. Otra sugerencia, ampliar a 10 días el plazo para notificar a miembros de mesa su designación como tales, porque notificarle a miembros en todo el país cada vez más difícil, más complejo, se necesita más tiempo. Así que este también es una recomendación. Introducir entre las obligaciones de miembros de mesa el deber de acatar los manuales de instrucción. O sea, de hecho lo están proponiendo de que se establezca como un requerimiento necesario para ser miembro de mesa la obligación de someterte a haber cursado un curso de capacitación para esa tarea. Incluir en el artículo 187 la figura de los apoderados departamentales y distritales, que sabemos que hay apoderados departamentales y distritales, pero la ley nada dice. La ley solamente habla del apoderado de la candidatura. Y bueno, otra cuestión que está en la realidad y que la ley no se compadece de esa realidad. Definir la tarea de otorgar credenciales a apoderados y veedores que corresponde al juez electoral, pues tal atribución también está reconocida a los miembros de la Junta Cívica. O sea, hay una misma atribución, para dos órganos, juez electoral, Junta Cívica. Vamos a ponernos de acuerdo en a quién le va a corresponder esa función. Y de hecho, lo que estamos proponiendo la derogación de la Junta Cívica, entonces debería corresponder a lo mejor o al juez o a los delegados de la justicia electoral. Bueno, ajustar varias disposiciones del código, principalmente la del artículo 222, a la actual situación en donde ya no se emplean papeletas por candidatura, sino una boleta única de votación. Claro, hay una serie de artículos que hablan de las papeletas. Si se llega a imponer con el tiempo de que nosotros solamente utilizamos una boleta única de votación para la máquina de votación, entonces van a caer en la obsolescencia todas estas disposiciones. Introducir como prohibición en materia electoral la utilización de imágenes de personas vivas, de modo a evitar que se burlen los periodos de habilitación para su difusión. Claro, este es el famoso caso del candidato, el que va a ser candidato en algún momento. Y antes, cuando todavía la inscripción no era automática, decía este candidato, una gigantografía, veíamos ahí, y al candidato así señalando con una sonrisa, inscribite. Y
subrepticiamente esa persona no está haciendo propaganda electoral por su candidatura, porque ¿qué es lo que está haciendo? Está recomendando que se inscriban no para votar. Pero por debajo de la mesa, como se dice, o de manera figurada, de manera no abierta, está promocionando su candidatura fuera del plazo electoral. Por eso, una recomendación al respecto es que no se utilicen imágenes de personas vivas en las propagandas electorales. Establecer como causal de nulidad en mesas electorales falta de firma de las actas por los miembros de mesa, cuando éstas no poseen respaldo en un certificado de resultado de votación, que genera todo un problema. Siempre viene alguna que otro certificado que falta una firma. Esto se subsana por lo general a través de los certificados de resultado de votación, pero es el caso de que puede darse también la insólita situación de que ni siquiera los certificados de resultados tengan la firma. Entonces, no hay más remedio que anular el acta. ¿Qué va a hacer si no trae firma a ninguno de los dos? Sí. Es grave el funcionario. Fueron funcionarios de la institución en este momento y están obligados a resguardar el registro. Eso se refería al caso de la compañera que expuso, sí, y de acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, falta de firma, hablamos las actas. Derogar causales de anulabilidad de las elecciones, que habla del artículo 310, porque en la práctica nunca se las emplea y no hay situaciones de anulabilidad nunca en derecho público. Acá, y el derecho electoral es derecho público. La causal de anulabilidad, pues la distinción doctrinaria es que permite la subsanación. Si el afectado dice que tolera la situación y subsana, o sea, no voy a reclamar la nulidad, eso ya queda de pleno derecho reconocido. En el ámbito de las elecciones eso no es posible. Si hay una situación reprochable, tiene que juzgarse su nulidad. Bueno, vamos terminando ya. Bueno, hasta ahí llegamos entonces. Espacio de preguntas y respuestas por si haya quedado algo en el tintero. Agradezco la atención hasta este punto. Buenos días, profesor. Buen Yo día. me quiero remontar a uno de los primeros temas en cuanto a se pierde una instancia en los casos de las nulidades que se presenta, por ejemplo, de unas elecciones o nulidades de las resoluciones de los tribunales electorales independientes. Sería interesante que eso también se dé como competencia a los juzgados electorales, porque actualmente los tribunales electorales son los que entienden como primera instancia en estas cuestiones. Eso también sería interesante alguna vez poder modificar esa parte. Es mi opinión. Sí, coincido contigo. Y agrego más. Realmente el juzgado electoral tiene nada más que 3 funciones jurisdiccionales. La mayoría son todas administrativas. O sea, inscribir, entregar credenciales, inscribir candidaturas, pero son 3 funciones jurisdiccionales: tacha y reclamos, faltas electorales y amparo. Y son todos unos magistrados formados en leyes, con título de abogado, muchos de ellos títulos de posgrado, y bueno, y tienen pocas atribuciones jurisdiccionales. En realidad que me parece un desperdicio, ciertamente. Creo que eso es lo que vos estás sugiriendo, la posibilidad de atribuirle a ellos más funciones jurisdiccionales y descomprimir un poco toda la serie de funciones jurisdiccionales que tienen los tribunales electorales. Sí, Estoy de tal acuerdo. cual, porque cumplen las funciones de un juez de primera instancia, como en los otros fueros, y muy pocas, con muy poca competencia jurisdiccional realmente tienen. Sí. Es el fenómeno que nosotros también notamos en ese sentido. Sí. Pero hay que pensar un poco bien qué atribuciones se le da, ¿verdad? Porque eh, algo que sea poco práctico y que se le dé al juez electoral, quitándole a los tribunales electorales que ya tienen una competencia afianzada en el tiempo, ya es práctica, ya es una costumbre que ellos intervengan en algunas cuestiones, y sacarle para darle a los jueces electorales es algo que hay que pensar. Pero en principio, la preocupación tuya es justificable. Claro que sí. Aprovechar un poco a los magistrados, a los jueces electorales,
de cada circunscripción. De hecho, Claro, y el tema de que se pierde una instancia, prácticamente quedan 2 instancias nomás, cuando que sí, deberían de ser 3, como en todos los casos, así que, claro, bueno, sí, sí, comprendo. Bueno, la doble instancia está precautelada, vamos a decir, porque los tribunales electorales en una acción de nulidad de elecciones actúan como primera instancia y el principio de doble instancia está salvaguardado en la medida que esa resolución es apelable al TSJ. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que todo magistrado electoral también debería gozar de más funciones jurisdiccionales, porque para eso se formó ese magistrado. ¿De acuerdo? Buen Bien, día, profesor. buen día. Profesor, de hace rato quería tocar el tema de la Junta Cívica. Tocaste un punto donde el trabajo de la Junta Cívica, digo yo, profesor, es más o menos es que nosotros, los funcionarios de la justicia electoral, última, ya empezamos a hacer todos los trabajos y más o menos yo calculo que la Junta Cívica debería ser un funcionario de la justicia electoral o como, o sea, que al final nosotros nomás somos los que salimos haciendo todos los trabajos en cada elección. Así es. Resulta que el sentir de los compañeros, de muchos compañeros de justicia electoral, yo escucho la opinión de mucha gente, se trabaja mal con la Junta Cívica. Discúlpenme si algunos están involucrados o fueron miembros de Junta Cívica, pero se trabaja mal. Se trabaja mal, hay pelea, hay dificultades para congeniar y eso por supuesto que afecta la buena marcha de los comicios. O sea, yo estoy diciendo algo que es generalizado, invariablemente. Y si esa es la situación, pues tenemos que tomar carta en el asunto para que evitar que sigan aconteciendo estas cosas. Yo sé que es un desafío y va a estar difícil eso porque tenemos que reconocer que los que hacen la ley, los que modifican la ley, son políticos. Y bueno, la Junta Cívica es una atribución de los partidos políticos. Ellos son los que proponen. Profe, justamente sobre ese punto, ahí es donde cada partido es responsable a quién le elige realmente a sus actores, quién va a representar o va a tener esa facultad de poder aplicar y defender, ¿verdad? O sea, que tiene que ser un conocedor también y por ende ser objetivo en base a lo que está establecido. Y ahí es donde muchas veces también tenemos la falencia en los actores que están a cargo de ese rol, ¿verdad? Claro, claro. Hola, 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 ¿qué tal, profesor? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Yo soy Silvio Sanabria, de Piribebuy. Mucho gusto. Espectacular lo que está comentando el compañero y también ahora la compañera. Sinceramente, estas personas que son nombrados por los partidos políticos para que pueda ser como junta cívica, actuar como junta cívica en las elecciones, muchas veces deja mucho que desear estas personas. ¿Por qué digo esto? Porque de repente ellos, los políticos, buscan nomás personas que a él le cae bien, o de repente, ñamoí pea o ñamoí amua. Tojo ñande de pea. Así de repente, y se van personas que ni siquiera entienden qué quiere decir votación, qué quiere decir sufragar. No entienden nada de repente. Acá en Piribebuy, por ejemplo, sucedió un hecho hace mucho ya, un poco ya que se le perdió a ellos un acta, un local electoral y muchos problemas nos crearon porque tenemos que nosotros verificar, ver, buscar, hablar otra vez con estas personas. De repente hace ya cuestiones de 2 o 3 horas que terminó las elecciones, se llevaron todo ya en los juzgados los sobres correspondientes y te llaman del juzgado y te dicen las 2 de la madrugada, las 1 de la madrugada, las 4 de la mañana, etcétera, y te dicen, ¿qué pasó de esto? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién fue ahí el representante de la Junta Cívica? O tenés que buscarle a esa persona, ir otra vez
a buscarle en su lugar de residencia. De repente vos te vas y le encontrás ya un poco borracho ya, porque hay personas que realmente tienen que hacer ese trabajo. Por eso lo que realmente es importante tocar un poco ese punto donde está en la ley que los políticos tienen que nombrar a personas de su confianza, a personas que se merecen su trabajo para hacer, y ponernos nomás nosotros que somos funcionarios de la justicia electoral y que realmente hacemos nomás luego un trabajo que es espectacular, cero, no existe ninguna falla, cero error. Nosotros somos los que hacemos el trabajo. Y por eso lo que realmente me gustaría que el Tribunal Superior de Justicia Electoral hablara un poco con estos políticos que de repente ellos nombran a cualquier persona nomás para que se vaya a hacer ese trabajo. Sinceramente, tocar y cambiar, dejar nomás a cargo de los funcionarios de la justicia electoral, porque no ya popona hoy de la hora de trabajo. La hipótesis no va a tener la trabajo, no ya por ahí. Siempre no ya popona hoy de la hora de trabajo. Eso es lo que me gustaría, lo que quiero tocar, doctor. Bueno, muy de acuerdo contigo y con todo lo que vienen coincidiendo en esto. O sea, ustedes Profesor, también. Sí, escucho. Escucho. ¿Alguien quería hablar? buen día, profesor. ¿Cómo estás, compañeros? Buenísimo. Solamente para dar la otra cara de la moneda. Así como suelo ser apoderado de distrital o del colegio, entonces algunas veces se generaliza cuando dice todos los que fueron nombrados por partido político no están preparados. Y a lo menos acá en Alto Paraná, donde estamos, la mayoría de los que solemos ser apoderados o de la Junta Cívica somos personas preparadas. Entonces, es difícil agarrar y ponerle a todo en la misma moneda, decir que no están preparados y que solo los funcionarios de la justicia electoral son los que conocen. Claro, hay excepciones como también excepciones de los que hacen parte de la justicia electoral. Entonces, y creo que si los del partido que están pugnando por las elecciones ponen a personas de su confianza, es justamente para velar por cada una de las intenciones de votos que se trabajó para ese día, profesor. Sí. Muy bien, sí. Yo quería decirlo antes de ahora. No es una cuestión, yo no veo tampoco que la cuestión pase por la falta de capacitación de los miembros de la Junta Cívica, porque, claro, el partido político, claro que va a poner gente que entienda porque va a querer que estén adecuadamente defendidos sus intereses, sus chances, sus oportunidades de votar. El tema nomás lo que a veces dificulta es la empatía, la capacidad de trabajo. O sea, en la medida en que esa gente preparada sea propuesta como miembro de la Junta Cívica y los jueces electorales que le corresponde decidir los nombren ya como tales, que por lo general así acontece, esta gente tenga empatía suficiente para trabajar de manera pacífica con los funcionarios de la justicia electoral. Pero más allá de esto, de una cuestión que tiene que ver con que si están bien preparados o si son gente que tiene buena predisposición para trabajar con funcionarios de la justicia electoral, hay que reconocer que hay funciones que ya hoy día la justicia electoral ha crecido tanto, se ha profesionalizado más que antes, más que en el año 96, que fue cuando se sancionó esto, que hay ciertas atribuciones que es el temperamento de algunos asesores de acá, de que pueden perfectamente cumplir esta tarea muchos funcionarios dentro de la justicia electoral. No sé cómo va a terminar esto, no, en realidad está difícil la posibilidad de modificar esto, pero lo único que pretendemos nomás es un trabajo coordinado siempre en pos de que las elecciones vengan siendo, como hasta ahora lo vienen siendo, limpias y transparentes. Claro que sí. Bueno, no hay exigencia específica con relación a la capacitación, se basa en la confianza que se le tiene a la persona. Sí, claro, claro. Bueno, lo relativo a la capacitación, en realidad la propuesta a los miembros de mesa es lo que se quiere introducir como exigencia la necesidad de que haga un curso de capacitación, porque eso sí es importante, es crucial
que el miembro de mesa esté formado. Y sabemos también, eso también me adelanto en aclarar, sabemos que hay partidos políticos que tienen luego como norma presentar gente con experiencia en la mesa de votación. Porque claro, es el punto neurálgico donde se deciden, al menos en el escrutinio primario, todas las irregularidades que se puedan cometer. Claro que sí. Bueno, muy bien. Si no hay otra pregunta, entonces quiero dejar la clase hasta acá. Y quiero señalar también que con esto estamos desarrollando ya casi todo el curso. Lo que nos queda a partir de mañana es explicar cómo vamos a evaluar este curso para que se pueda para que ustedes puedan promoverse en él. Y lo que quisiera yo hacer mañana es dar algunas pocas reglas para la presentación a los efectos de la examinación correspondiente de un ensayo sobre algunas de las cuestiones que hemos abordado en este curso. Acá la gente quiso hablar mucho de la exhibición de votar o de la pertinencia de la junta cívica o de cualquier otra cuestión. No me viene ahora a la cabeza todo lo que se habló, pero el tema es libre, puede elegirse alguno de ellos. Mañana vamos a explicar cómo se va a realizar ese ensayo. Muy bien, agradezco entonces la atención. Nos vemos el día de mañana para la última clase de este módulo. Muchas gracias.